Inuyasha, o también conocido como Sengoku Togishoshi Inuyasha, o que en la traducción sería Inuyasha, un cuento de hadas feudal. Es un manga escrito e ilustrado por la mangaka Rumiko Takahashi y cuya adaptación al anime fue dirigida por Yasunao Aoki y Masashi Ikeda. La serie gira en torno a las aventuras de un híbrido mitad humano, mitad demonio perro llamado Inuyasha y de una adolescente de 15 años llamada Kagome Higurashi, o en su doblaje en español Aomi. La historia se centra en Inuyasha y Aomi, quienes con ayuda de sus amigos están en busca de los fragmentos de la perla de Chikon durante el periodo de las guerras civiles en Japón, para evitar que todo tipo de entidades se apoderen de los poderes espirituales de la perla con fines malignos. Sus personajes principales son Inuyasha, que por si no sabían, Inu significa perro y Yasha demonio. Kagome Higurashi, o en su doblaje en español Aomi. Miyoku, que viene del sánscrito de Maitreya. Sango, Kirara, Shippo, Sesshomaru, Kikyo, Naraku, que viene del sánscrito Naraka. Koga, Rin, y ahora unas cuantas curiosidades. En un principio Rumiko Takahashi pensaba nombrar esta exitosa serie bajo el nombre de La Perla de Chikon, una leyenda de tiempos feudales. Sin embargo, al final tomó la decisión de llamarla por el protagonista Inuyasha. Kappei Yamaguchi es uno de los actores de voz sentidos de Rumiko, tanto así que además de ser la voz de Inuyasha en Japón, también lo fue del mundialmente famoso Ranma en su versión animada. La voz latina de Inuyasha, es decir, Enzo Fortuny, también ha hecho las voces de Arnold en Hey Arnold, de Drake en Drake y Josh, de Kiba en Naruto, entre otros más. ¿Sabían que la personalidad de Inuyasha está basada en un chico que conoció Rumiko en sus años como universitaria? Y el cambio de Kagome a Aome a doblaje en español pues se hizo porque si se dejaba como Kagome pues bueno, creo que es obvio, ¿no? Este anime ha tenido un gran recibimiento ya que se ha clasificado 20º por TV Asahi de las 100 mejores series de anime en el 2006 en base a una encuesta online en Japón. En Anime Awards ICB 2 de 2004 y de 2005 la serie fue la ganadora en la categoría de propiedad de año. En los Anime Grand Prix encuestas por Animation, Inuyasha ha aparecido varias veces en la categoría de mejor anime, teniendo el tercer lugar en el 2003. En los American Anime Awards de 2007, Inuyasha fue nominado en las categorías de mejor reparto, mejor anime y mejor serie larga, pero perdió frente a Fullmetal Alchemist y Final Fantasy VII de Adventure, respectivamente. Los DVDs en inglés de la serie han vendido más de 1 millón de copias desde marzo de 2003 con el DVD de la primera película a la cabeza de la Nielsen Video Scan, lista de animes bestsellers durante 3 semanas. Mania Entertainment también puso la serie en un artículo de series de anime que requerían un reinicio, criticándolo por lo repetitivo de la serie. El anime fue emitido originalmente en Yomiuri TV y Nippon TV desde el 16 de octubre de 2000 hasta el 13 de septiembre de 2004, con una tonalidad de 167 episodios. Además se crearon 2 OVAs y 4 películas basadas en la serie, con tramas completamente distintas que se realizan en la línea temporal en la que se desarrolla la serie original. En 2008 fue exhibida una OVA llamada Inuyasha Kuroi Tessaiga, la cual está adaptada del manga después de haber concluido y compilándose en 56 volúmenes, siendo publicados 558 episodios. En el volumen 34 de la revista Shonen Sunday se confirmó la continuación del anime bajo el nombre de Inuyasha Kanketsu-gen, con una duración de 26 episodios que se estrenó el 3 de octubre de 2009 en la cadena Yomiuri TV y finalizó su transmisión el 29 de marzo del 2010. Las OVAs. De este anime se han realizado solamente 2 OVAs. La primera es un especial de personajes que se llama Lujoso y Bello, y la segunda es la que acabé de mencionar anteriormente, que es la de Inuyasha Kuroi Tessaiga, que trata de la feroz batalla librada entre Inuyasha y su hermano Sesshomaru. Las películas. Como acabé de mencionar anteriormente, hay 4 películas de Inuyasha, las cuales son estas. La primera película es Inuyasha, el amor a través del tiempo, que fue lanzada el 17 de diciembre de 2001. La segunda película es Inuyasha, el castillo de los sueños en el interior del espejo, que fue lanzada el 21 de diciembre de 2002. La tercera película es Inuyasha, la espada que controla el mundo,
lanzada el 20 de diciembre de 2003. Y su última película es Inuyasha, la isla misteriosa en llamas, lanzada el 23 de diciembre de 2004. Las 4 películas han ganado más de 20 millones de dólares en las taquillas japonesas. Live action, aunque realmente no es como tal el live action de Inuyasha, está basado ligeramente en Inuyasha. Es una serie de televisión china, se llama The Holy Pearl, que en español sería La Santa Perla, que pues como me mencioné se basa libremente en Inuyasha. La banda sonora del anime de Inuyasha está compuesta de una serie de openings y endings que van apareciendo sucesivamente en los capítulos, así como de recopilaciones de los temas que sirven de fondo a la historia, creados por Wada Kaoru. Para no hacer el video tan largo, nombraré solo los 3 primeros openings y endings, que son los openings que son Change the World por V6, I Am por Hitomi Furuya, Yowarinai Yume por Nanase Aikawa. Y en los endings, My Will por Dream, Kukai Mori por Do As Infinity y Dearest por Ayumi Hamasaki. Y como siempre me gusta nombrar los videojuegos. Este anime ha sido adaptado a un total de 10 videojuegos, 4 para consolas de mesa, 5 para consolas portátiles e incluso un juego para teléfono móvil que fue lanzado el 21 de junio de 2005. A esto se le suman también juegos de cartas creados por la empresa Score Entertainment. También Inuyasha se apareció en el videojuego Sunday vs Magazine Shuketsu Shoujoi Dai Kesen para la PSP, que recopila los personajes de la revista Shonen Sunday y Magazine, que fue lanzado el 26 de marzo de 2009 por sus aniversarios número 50. Para no hacer videos tan largos, solamente nombraré algunos de los videojuegos que hay, como lo son estos: Inuyasha para PlayStation 1, Inuyasha The Secret of the Cursed Mask para PlayStation 2, Inuyasha The Secret of the Divine Jewel para Nintendo DS, Inuyasha Funemaki, o en español Inuyasha la pintura sellada, para WonderSwan, Inuyasha Naraku no Wanai Mayoi no Mori no Shotaiko, que en español significa Inuyasha la trampa de Naraku, invitación al bosque de las ilusiones, que es para Game Boy Advance. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo hice haciéndolo. También les recuerdo por acá mis redes sociales, las que son Facebook y Twitter, ya saben, para que le den me gusta a mi fanpage y para que me sigan en Twitter. Además, pues también les voy a recordar la canción recomendada, She Will Be Loved de Maroon 5, un hit de esta gran banda. Así que para escucharlo ya sabes, solo tienes que darle clic aquí a la imagen y te hay una pestaña donde está la canción. Ya saben que para dispositivos móviles el enlace de la canción va a estar acá en la información. Y ya para terminar, ya saben que si te gustó este video, por favor darle pulgar arriba. Ya sabes, también compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Y coménteme acá si te gustó el video y si tienes algún anime del cual tú quieras que yo haga un video. También te recuerdo que puedes suscribirte, es totalmente gratis. Y pues no siendo más, chao. Dale me gusta. Suscríbete. Comparte en tus redes sociales. Visita mi página de Facebook. Mira el video anterior.